Buenos días, hermanos, amigos, me da mucho gusto verles. De nueva cuenta, me da gusto estar entre ustedes y se los confieso, como siempre se los he confesado, me siento nervioso. A pesar de conocerlos durante mucho tiempo, aún sigo teniendo ese nervio. Me da gusto verles a muchos de ustedes, hermanos, continúan fieles en la obra del Señor. Estoy muy contento. En esta mañana yo quisiera tocar un tema, ¿verdad? Un tema que a mi parecer se me ha hecho interesante y es digno de considerar de cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo, Jonás fue enviado a predicar el evangelio a la ciudad de Nínive, ¿verdad? Este hombre, en lugar de ir a hacer lo que Dios le había dicho, él decidió ir para otro lado. Él dijo, yo no voy a ir a predicar a esa ciudad que ni judíos son, ni del pueblo de Dios son, yo no voy a ir a predicar a esa ciudad. Y se va y toma rumbo hacia otro lado, quiso ir, pero por ello fue arrojado al mar, luego fue tragado por un pez, luego duró dentro de ese pez y al fin reconoció su error y fue expulsado, ¿verdad?, en la playa, y ahora fue y predicó a la ciudad. Entonces él les habló y les predicó a esa ciudad acerca de la destrucción. Dice la palabra de nuestro Dios que es una ciudad de camino de 3 días. Entonces, yo una vez escuché a un hermano predicar un sermón acerca de esto, y el hermano decía que Jonás iba predicando por las calles, de aquí a 40 días Nínive será destruida por causa de su pecado. De aquí a 39 días Nínive será destruida a causa de su pecado. De aquí a 38, al menos diríamos por 3 días, o 6 o 12 días, no sabemos cuántos días él predicó, pero su predicación tuvo tal efecto que la ciudad entera se arrepintió. Es más, aún el mismo rey proclamó ayuno. No solamente las personas, sino aún los animales no comerían alimento para ver si Dios se arrepentiría de esa destrucción que él haría. Y todos se arrepintieron. ¿Y saben qué? Dios tomó la decisión de no destruirlos y todas las personas se salvaron. Dios vio el arrepentimiento de aquella ciudad. Jonás capítulo 3, versículo 10. Dice, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4, dice, pero Jonás se apesadumbró en gran extremo, y se enojó. Nosotros vemos aquí en esta porción de la Escritura que Jonás se enoja porque las personas se arrepienten. Jonás se enoja porque Dios toma la decisión de, ya no voy a destruir esa ciudad. ¿No debería él, al contrario de estar enojado, estar contento? ¿No debería él estar feliz porque las personas se arrepintieron y ahora Dios no va a destruir esa ciudad? Bueno, yo en una ocasión escuché un muy buen sermón acerca de este relato en la vida de Jonás. Pero hubo una parte en ese sermón que llamó mi atención y me puso a pensar, no acerca solamente de mí, sino de hermanos que predican el evangelio, de iglesias que predican el evangelio, que invierten gran parte de su ofrenda en predicar el evangelio, en producir folletos, en ponerlos en internet y hacer de muchas maneras para que el evangelio de nuestro Dios sea expuesto por todo el mundo, por toda la ciudad. Y me puse a pensar un comentario que hacía el hermano mencionaba la tristeza y la decepción cuando las personas deciden no obedecer el evangelio. Y es algo que vino a mi memoria y me acordé, y cuando decía yo, ¿por qué las personas no se arrepienten? ¿Por qué las personas no se bautizan si se está predicando el evangelio? Y muchos predicamos el evangelio por mucho tiempo y las personas no se arrepienten. Queremos que nuestros padres se arrepientan, queremos que nuestros hijos vengan al evangelio, queremos que nuestros amigos vengan al evangelio, que nuestra familia vengan a formar parte de la iglesia del Dios viviente, pero no lo hacen.
Y es cuando viene a mi mente, ¿verdad?, ese pensamiento que decía nuestro hermano, bueno, cuando las personas rechazan el Evangelio, cuando las personas no quieren ser salvos, cuando las personas deciden decir no a Dios, deciden decir no a Cristo y a su sacrificio, ¿debemos estar tristes? Debemos tener esa tristeza profunda dentro de nosotros porque la persona decide no obedecer el Evangelio. Cuando las personas por su dureza de corazón rechazan el Evangelio, ¿estará bien sentirnos decepcionados? Hablábamos ayer ahí cenando acerca de Elías, ¿verdad? Cuando él hace todo eso del sacrificio de Baal, ¿verdad? Y él demuestra que Dios es el Dios verdadero y esta reina quiere matarlo y él sale huyendo, ¿verdad? Y algo que yo no había contemplado, ¿por qué se decepcionó tanto Elías, ¿verdad? ¿Por qué se apesadumbró en gran manera? Porque nadie salió a defenderlo. A pesar de que habían visto que Elías servía al Dios verdadero, nadie decidió ayudarle y defenderlo, sino que él tiene que salir huyendo y se pone bien triste al grado de quererse morir. Es justo en nosotros como predicadores, como personas que predicamos el Evangelio, es estar tristes y estar decepcionados, porque las personas deciden no obedecer el Evangelio. ¿Por qué podría el predicador, o el evangelista, o el que predica la palabra de nuestro Dios, llegar a sentirse triste y decepcionado? Como les digo, este es un sermón que en lo primero a mí me impactó bastante. Nosotros como seres humanos tendemos a hacer cuentas, a llevar la cuenta de todos, ¿verdad? Yo en mi himnario sé que, bueno, ya no, antes lo hacía, ya no lo hago, pero qué hermano cantó qué himno, qué día, ¿verdad? Y me gustaba llevar ese tipo de registros. Y dice, este himno, cómo les gusta a los hermanos, ¿verdad? Y lleva uno cierto tipo de conteos, de registros. Y cuando hablamos en la Biblia también, muchas de las batallas, dice Lucas capítulo 14, versículo 31, ¿verdad? Cuando está hablando ahí acerca de esto, dice Lucas capítulo 14, versículo 31, dice, qué rey, dice, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene ante él con 20,000. Dice, hay que hacer cuentas, hay que hacer números, a ver si yo puedo enfrentarme a esa persona que viene a mí, si tengo lo suficiente. Es más, cuando hablamos de riqueza, miren los números que se hacen. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 2, cuando están hablando de el esposo de Abigail, que se convertiría después en el esposo de David. Dice, y en Maón, había un hombre que tenía una hacienda, su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía, ahí van las cuentas, ¿verdad? 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Entonces, tendemos mucho a hacer cuentas. Tendemos a contar, ¿verdad? Y llevar registro de esto, registro de lo otro. Y no es de extrañar para nosotros, hermanos, que cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, del crecimiento de la obra, del desempeño del predicador, del desempeño del trabajo de la iglesia, nosotros queramos hacer también lo mismo y empezar a llevar un conteo de cuántas personas a lo largo del año han obedecido el Evangelio. De cuántas personas a lo largo del tiempo han venido a formar parte de la iglesia, han puesto su membresía, han quitado su membresía y llevar conteos y decir, este año la iglesia creció mucho, este año no hubo crecimiento, el hermano no está haciendo un buen trabajo porque en todo este año no ha habido bautismos. Y entonces podríamos tener esa presión como miembros de la iglesia y hacer que nuestro hermano se sienta triste y se sienta decepcionado. O quizás nosotros mismos como iglesia empecemos a sentirnos tristes y a sentirnos decepcionados. ¿Por qué? No hay bautismos.
No hay personas que vienen al Evangelio y empezar a pensar que no estamos haciendo el trabajo bien, que no lo estamos haciendo bien, que necesitamos cambiar, que necesitamos hacer otra cosa diferente. Hay que innovar para que las personas vengan al reino del Señor Jesucristo. Con Dios la cosa no es así. Y es algo que nosotros que tenemos que tener bien claro. ¿Qué pasó con Gedeón? Jueces capítulo 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7, dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Cuando nosotros hablamos de que Dios está de por medio, todos esos números, todas esas cuentas, todo eso que nos pudiera hacer sentir seguros, dice Dios, conmigo eso no cuenta. Porque yo te puedo llevar a la victoria aún con 300 hombres. ¿Qué dice Dios? Porque yo puedo medir el crecimiento de una iglesia, de una obra, de un hermano, de una iglesia, de ti como cristiano. Yo lo puedo medir de una forma diferente que tú no lo puedes medir. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Lucas capítulo 12, versículo 15. Evangelio según Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Oh, yo me está yendo muy bien, tengo 2 casas, tengo 3 carros, tengo esto, tengo tanto dinero en el banco. Dice Dios, esos números a mí no me sirven para nada, porque tu vida no consiste en lo que tú tienes. Con Dios no cuentan los números. Y es algo que nosotros debemos de tener bien en claro, porque la riqueza no tiene que ver nada cuando se trata de ser salvo. La riqueza no tiene que ver nada cuando se trata acerca de la fidelidad a nuestro Dios. ¿Por qué? Un hombre rico murió y Lázaro, que estaba en la puerta ahí deseando que los perros lamieran sus llagas, él está en el cielo y el otro está en el tormento. Nada tuvo que ver los números con que uno fuera salvo y el otro no. No podemos contar cuántas personas se convirtieron a lo largo del año, o del tiempo en que esta iglesia fue establecida, o de que este hermano comenzó a predicar. Algo que nosotros debemos de tener bien claro en nuestra mente, es que todos y cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia del Señor, como personas bautizadas, como personas convertidos, hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros a predicar el Evangelio. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Y este es un mandamiento directo. De la misma forma que Dios envió a Jonás a predicar contra aquella ciudad, Dios ahora nos está enviando a nosotros a predicar no solamente a una ciudad, sino a todo el mundo en completo. Jesús, cuando comenzó su ministerio a la edad de 30 años, dice la Escritura que él empezó a ir a una ciudad y luego decidía ir a otra ciudad y luego caminaba e iba a otra ciudad. Y es algo bien sencillo que él hacía, ¿verdad? Su mente le decía a su cuerpo, le decía, vamos para aquella ciudad, y el cuerpo obedecía lo que Dios decía. Bueno, hoy en este tiempo nada ha cambiado.
La mente de Cristo le dice a su cuerpo, ve y predica el evangelio, y su cuerpo es lo que tiene que hacer. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice de la siguiente manera, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, y Él es su Salvador. Ahora nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros somos el cuerpo de Dios aquí en la tierra y estamos obligados a predicar el evangelio. Estamos obligados a decirle a las personas que obedezcan el evangelio. Estamos mandados a hablar de la salvación que Cristo ofrece. Nuestro hermano ayer nos hablaba de esa salvación. Bueno, ahora es nuestro trabajo hacer ese trabajo. ¿Por qué deberíamos de sentirnos tristes y decepcionados? Bueno, Dios nos envió a predicar y es algo que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros predicamos el evangelio como Cristo lo hizo, es de esperar que las personas se conviertan. Es de esperar que las personas vengan al reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro se paró a predicar en aquel día, dice la palabra de nuestro Dios que muchas personas vinieron al evangelio. Muchas personas se convirtieron, muchas personas obedecieron. Cuando Felipe se acerca a aquel carro y empieza a predicarle a aquel etíope eunuco y le habla acerca de la salvación, él se convierte y obedece. Cuando Pedro, después de ver la visión, va y predica a los gentiles, estos deciden obedecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas escuchan el evangelio y lo obedecen. Es algo que es natural en la predicación del evangelio, pero algo que nosotros tenemos que tener en claro, que mientras muchas personas obedecen, también muchas personas deciden rechazar el evangelio. Muchas personas deciden decir no, deciden no quiero nada, deciden decir ahorita no es tiempo. ¿Y saben qué? Jonás estaría feliz. Es lo que esperaba Jonás. Jonás no esperaba irse a un lugar apartado y subir la loma y esperar a ver cómo Dios salvaba a la humanidad. Él esperaba pararse allá y ver cómo Dios destruía la ciudad. Pero el enojo de Jonás era que Dios iba a perdonar esa ciudad. Y él lo sabía. Porque Dios es amplio en perdonar. Pero ahora en ese tiempo las personas deciden no aceptar la salvación que Cristo ofrece. Muchas personas deciden decir no. Cuando una ciudad completa se arrepiente, vemos en familias que hijos no obedecen el evangelio, padres no obedecen el evangelio, familiares deciden no obedecer el evangelio. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Debemos estar tristes y decepcionados? ¿Debemos sentir esa profunda tristeza dentro de nosotros, esa decepción tan grande? Y no es una decepción porque la persona no obedece el evangelio. Muchas veces esa decepción es contra nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O por qué mi hijo no obedece? ¿Por qué mi padre no obedece el evangelio, verdad? Y vienen esos pensamientos a nuestra mente y estamos ahí atormentándonos y estamos entristeciéndonos. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer el evangelio. ¿Por qué podría el predicador llegar a sentirse triste y decepcionado? Bueno, si hay una razón. Y la única es por no predicar. Cuando yo no le hablo a mi familia, cuando yo no le hablo a mis hijos, cuando yo no le hablo a aquellos seres que amo, que quiero que estén conmigo, que quiero que estén con nosotros allá en el cielo, que gocen de las bendiciones de esta tierra que Dios nos ofrece, el ser llamados hijos de Dios, poder orar con Él, poderle pedir que estemos al cuidado de Él. Y yo decido no hacer eso. Entonces sí siéntase triste y decepcionado. ¿Por qué? No está haciendo lo que Dios le mandó.
Pero, si usted predica el Evangelio y las personas simplemente deciden no obedecer el Evangelio, nosotros no podemos hacer nada más. Y yo entiendo, ¿verdad?, que a veces esa persona es nuestro hijo, esa persona es mi padre, esa persona es mi madre, mi esposa, mi esposo. Y como decía ahorita, yo quiero que estén conmigo. Yo anhelo que ellos vengan a formar parte del reino de nuestro Dios, ¿verdad?, que vengan a gozar de estas bendiciones, pero no quieren. Y por más que les hablamos, por más que les predicamos, no quieren. Y a veces esa tristeza, ¿verdad?, esa decepción, ¿verdad?, como decimos, ¿verdad?, viene a cargarse en nosotros. Bueno, lo que nosotros necesitamos saber es que si ellos deciden tomar esa decisión, no hay cosa alguna que nosotros podamos hacer. No hay nada más que nosotros podamos hacer. La decisión de ser salvos es personal. Yo no puedo decirle a mi hijo, bautízate. Yo tengo que explicarle lo que el bautismo significa, lo que representa. Y él tendrá que tomar la decisión si quiere o no quiere. Yo no puedo decirle a mi sobrino, yo no puedo decirle a mis hijos, yo no puedo decirle a mi esposa, a mi esposo, tienes que hacerlo ya. No, es una decisión muy personal que él tiene que hacer. Y si él decide hacerlo o no hacerlo, es una decisión que llevará consecuencias y él tendrá que ser responsable. Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 48. Dice el Señor, dice del 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si nuestra familia, si nuestros hermanos, si las personas aquí en Ojinaga deciden, después de haberles predicado el Evangelio, deciden tomar la decisión de no obedecer el Evangelio, ellos van a tener que dar cuenta de eso. Claro, yo entiendo que nosotros queremos que estén con nosotros, pero es una decisión personal. Lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Fíjense lo que dice en el Antiguo Testamento, ahí en Isaías capítulo 5, versículo 24. Isaías capítulo 5, versículo 24. Dice, por tanto, dice, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y se extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía está su mano está extendida. Yo no tengo nada que ver si alguien decide decir no al Evangelio. Yo le traigo el título a este punto, a mí no me cuenten. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la lucha de predicar el Evangelio. Estamos haciendo el esfuerzo de predicar el Evangelio. Es más, miren lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será
sobre él. Es responsabilidad de cada quien obedecer el Evangelio. Claro que nuestra responsabilidad como cristianos es predicar el Evangelio. Pero es aquí, ¿verdad?, donde muchos predicadores son presionados por las conversiones. Y a veces nosotros indirectamente, ¿verdad?, decimos, nadie se ha convertido en este año, ¿verdad? Y a veces nuestros predicadores escuchan esas palabras, ¿verdad? Y pueden sentir esa presión y ese agobio, ¿verdad? De, sí es cierto, ¿y por qué no se ha bautizado nadie, verdad? Y entra esa presión y esa decepción, ¿verdad? De ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy haciendo bien? Si estoy predicando en el púlpito, estoy predicando en las casas, estoy haciendo material, estoy haciendo lo otro, y las personas no vienen al Evangelio. La Biblia deja bien claro que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. En Lucas capítulo 15, versículo 7, dice así que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Claro que hay gozo cuando las personas vienen al reino. Más si estas personas son nuestros familiares, nuestros seres queridos, pero el gozo es igual en el cielo por cualquier persona que decide arrepentirse. Nuestra responsabilidad, como lo decía ahorita, es predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay algo más, Marcos capítulo 9, versículo 42. Que Dios tomó el tiempo en dejarlo, el Espíritu Santo, en que quedara plasmado. Dice el verso 42, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. Tenemos dos responsabilidades: predicar y no ser tropiezo a las personas. Pero aún en ser tropiezo, no justifica el que las personas no obedezcan el Evangelio de Dios. Dios no va a estar en el día del juicio y decir, tú no obedeciste, ¿por qué? Es que en la iglesia vive porque... entonces sí eres salvo. Dios no va a decir eso tampoco. Dios va a decir, yo sé quién es el hipócrita y él ya tengo también su juicio para él. Pero eso no nos justifica por no obedecer el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos además de predicar para que las personas se arrepientan? Además de predicar, además de no ser tropiezo, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que las personas vengan al arrepentimiento? Queremos bautismos, claro que queremos que más y más personas vengan al reino de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a quedar estancados y decir, pues si se arrepienten bien, si no, pues no. No, tenemos que predicar el Evangelio, pero ¿qué más podemos hacer? Gracias. No podemos hacer nada más. No podemos hacer nada más. No podemos innovar un culto nuevo. No podemos innovar un culto, poner esto, poner lo otro, para que más personas vengan al reino de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos mandó a predicar solamente. No podemos ofrecer bonos para que las personas se bauticen, se conviertan. No podemos hacer eso. Dios nos envió a predicar el Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Dice, hablando aquí el escritor de los Corintios, dice, ¿qué? Pues es Pablo. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dice el verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
En alguna ocasión nos tocará plantar. En alguna otra ocasión solamente regar. ¿Qué quiere decir con eso? Una persona jamás ha escuchado el Evangelio y le hablamos del Evangelio. Sembramos la semilla ahí en esa persona. Bueno, esa vez me tocó plantar. Pero ¿qué si la persona ya ha escuchado el Evangelio y sigue viniendo y sigue visitando? Bueno, esas veces me está tocando regar. Pero dice ahí claramente que el crecimiento es Dios el que lo da. Pues yo ¿qué más puedo hacer además de predicar el Evangelio y no ser tropiezo? Predicar. Ya sea plantar, ya sea regar. Es lo que yo tengo que hacer. No puedo hacer nada más. Si bien es sabido que el Evangelio mismo es poder de Dios para salvar, dice Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo hablando dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no tengo vergüenza del Evangelio, dice el verso 16. Dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio en sí mismo es el poder de Dios para salvación. No fue Pedro con su tremendo sermón, después de que están hablando en lenguas, ¿verdad? Y Pedro es una voz potente, una presencia enorme, y la gente dijo, oh, qué gran predicador, voy a seguirlo a él. No fue eso. Fue lo que Pedro dijo. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿verdad? Lo que Pedro acaba de decir, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No fue como Pedro lo dijo. No fue como Pedro lo propuso, ¿verdad? Lo expuso, sino que fue lo que Pedro dijo. Que Jesús ahora es el Señor, que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ellos escucharon esas palabras, dijeron, hemos dado muerte al Hijo de Dios, ¿ahora qué vamos a hacer? No fue Felipe con su carisma, ¿verdad? Su dinamismo, que entra y habla con el etíope y empieza a contarle historias. Nada, no. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, Hechos capítulo 8, más adelante, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etiopíos, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentara con él, y el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Si de sí mismo o de algún otro. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe solamente tuvo que abrir su boca y empezar a hablar el evangelio de Jesús.
En esta congregación teníamos una hermanita muy desesperada. Esta hermana era desesperada en extremo. Ella tenía estudios y ella le predicaba a las personas. Mi hermano por ahí se está riendo, ya sabe quién es. Y esto yo lo sé porque esta hermana le predicó al hermano Pablo. Y decía la hermana, hermano, yo soy muy desesperada. Yo nomás les predico un tiempo a la gente y si no obedece, yo ya los dejo y me voy con otra persona. La hermana era tan desesperada que solamente les predicaba por un año a las personas. Era nuestra hermana Boris. Ella le predicaba solamente por un año a las personas y luego ya si la persona en un año no obedecía, ella agarraba a otra persona y le predicaba a otra persona. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. A veces queremos hacerlo de aquí, a veces queremos hacerlo de allá en las clases. Hay muchas maneras de abrir nuestra boca y predicar el evangelio. Y luego la persona escucha el evangelio y obedece. Algunos no lo van a hacer, otros sí. Pero bueno, yo no me quedaría contento con esta lección, ¿verdad? No me puedo sentir triste y decepcionado si las personas no obedecen el evangelio. Pero entonces, ¿cómo puedo agarrar gozo y alegría por predicar el evangelio? Pero como cristianos debemos de estar gozosos y debemos de estar alegres. Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 17. Perdón, capítulo 10, versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza enemigo, y nada os dañará. Dice, pero, dice Jesús, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Cuál debe ser nuestro gozo completo? Que nosotros ya hemos obedecido, que nosotros ya hemos sido bautizados y que por ello nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Yo quisiera que mis hijos obedecieran el evangelio. Yo quisiera que todas las personas que están aquí levantaran su mano y obedecieran el evangelio. Pero yo no quiero que lo hagan presionados. Yo no quiero que lo hagan por una emoción y que digan, oh, estuvo tremendo, oh, voy a obedecer el evangelio. Si lo va a hacer así, no lo haga. Si me quiere complacer a mí, no lo haga. Porque ese arrepentimiento no funciona. Si quiere complacer a sus papás, porque, oh, es que mi papá dice que me tengo que bautizar, me voy a bautizar. No lo hagas. Hazlo porque verdaderamente entiendes el evangelio. Hazlo porque verdaderamente entiendes por qué tienes que hacerlo. Y luego tu nombre estará escrito en el reino de los cielos. Yo sé que es difícil decir esto, ¿verdad? Pero regularmente escuchamos a las personas decir, vengan, bautícense, ¿verdad? Y yo les digo, no lo hagas. Si no lo haces por el motivo correcto, no lo hagas. Estudia más, lee la Biblia, convéncete realmente qué es lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Y entonces sí, hazlo. A cualquier hora, háblale a algún hermano, busca y se te va a bautizar para el perdón de tus pecados. Todos y cada uno de nosotros fuimos enviados a predicar el evangelio. Hagamos ese trabajo. Cuidemos de no ser tropiezo a los demás. Y mientras estamos haciendo esto, las personas pueden o no obedecer el evangelio. Es su decisión. Y solamente ellos serán responsables de su decisión. Yo decía, ¿verdad? Ay, qué padre se lavó las manos y ya. Dejó la responsabilidad de los judíos. Técnicamente es lo que estamos haciendo. Nosotros predicamos el evangelio, tratamos de no ser tropiezo. Ya de ahí yo ya no puedo hacer nada más.
Si necesitas estudiar, estamos listos para estudiar. Si necesitas estudiar más, hay hermanos que están dispuestos para estudiar más. Es lo que podemos hacer. Ya de ahí más, cada uno es responsable. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es algo que debemos tener bien en claro nosotros cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Cuando le hablamos a las personas, cuando le hablamos a nuestros hijos, cuando le hablamos a cualquier persona. El Evangelio tenemos que tener bien en claro este pasaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que las personas escuchen la palabra de Dios. Si yo quiero que mis hijos se conviertan, necesito hacer que ellos escuchen la palabra de Dios. Que ellos vean la iglesia como una fuente de palabras de vida. Necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Como iglesia, nosotros no pongamos presión en cuántos se bautizan, en cuántos se van. Solo prediquemos el Evangelio y dejemos el crecimiento a Dios. Les digo yo, este mensaje en lo particular a mí me impacta bastante, porque a veces sí somos dados a hacer cuentas. Y aquí está mi hermanita, la primera hermana que bauticé en esta congregación, la hermana Rosa. Y cuando estaba yo sumergiéndola en el agua, ¿verdad? Y no me acuerdo ni después de qué tanto tiempo que empecé a predicar aquí, la verdad no me acuerdo. Pero ella me dijo, hermano, soy la primera. Le dije, sí, hermano. Dijo, la primera de muchos. Gracias a Dios, fueron más de 2, entonces para mí ya son muchos. ¿Por qué? Porque es el resultado. Aquí hay más hermanos que me tocó evangelizar y bautizar, pero también tristemente hay muchos hermanos que no están aquí. Bueno, yo hice mi trabajo. La iglesia hizo su trabajo. Ellos no están aquí, ellos van a darle cuentas a Dios por qué no están aquí. Pero si tú hoy estás aquí y decides no obedecer el Evangelio y es porque no estás convencido, está bien. Pero luego si se te acaba el tiempo y un día estás delante de la presencia del Señor, vas a ser responsable de eso. ¿Por qué? Esta iglesia predica la palabra y lo hacemos con mucho gusto. Han organizado esta serie de predicaciones para predicar la palabra. Y invierten dinero, invierten tiempo, invierten esfuerzo. ¿Lo hacen para qué? Para que alguno riegue, alguno plante, y esperando que Dios dé el crecimiento. Gracias, que Dios les bendiga y dejamos lugar a nuestros hermanos.